Doctor Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por supuesto a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien nos ha realizado un gran apoyo, nos ha otorgado un gran apoyo para la realización del primer seminario de emprendimiento. El doctor Juan Carlos Suárez Delgadillo es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, con intensificación en propiedad intelectual y entrenamiento avanzado en propiedad intelectual, transferencia de tecnología y gestión de intangibles en Israel, Suecia, Estados Unidos y Sudáfrica. Es becario de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y de la Agencia de Cooperación Sueca, ASDI. Cuenta con amplia experiencia en identificación, protección y gestión de propiedad intelectual. Se ha desempeñado como abogado de propiedad intelectual en la firma Cuesta Asociados, así como en Prieto Camisosa. Es coordinador de la Asociación Colombiana de Propiedad Intelectual, ACTU. Director del Observatorio Iberoamericano de Derechos de Autor, ODAI. Consultor de empresas y universidades en temas de gestión de intangibles y propiedad intelectual. Es docente de gestión de propiedad intelectual en la especialización de propiedad intelectual de la Universidad Sergio Bolívar. Y es docente y capacitador a nivel nacional del Aula de Propiedad Intelectual API de la Superintendencia de Industria y Comercio. Damos inicio al tema de la conferencia. Bienvenidos al mundo de la propiedad intelectual. Doctor Juan Carlos Suárez, tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la universidad por la invitación. En este caso, pues, tengo aquí en representación de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Me escuchan fuerte atrás? ¿Bien? Entonces les decía, muchísimas gracias a la universidad, por supuesto a ustedes. Sé que están en esta sesión como parte de todo de un programa de varias charlas que me han contado que les ha ido súper bien, ¿sí? Entonces, pues la idea de hoy es que yo les pueda contar un poquito acerca de sobre qué es propiedad industrial. De hecho, arrancaré con la explicación general del tema de propiedad intelectual, pero lo haremos muy dinámico. Yo les iré contando aspectos generales. Si llega a haber una pregunta, que pues, en principio las vamos a dejar para la parte final, pero si llega a haber alguna pregunta que necesariamente ustedes decidan o necesiten que la respondamos para el entendimiento del tema, por favor interrúmpanme ordenadamente, por supuesto, me indican y lo vamos a comentar. Este tema de propiedad intelectual, antes de entrar en materia, es bastante profundo, tiene muchos componentes. Ustedes habrán oído de temas de derecho de autor, por un lado, en problemática, por ejemplo, con Cypher Simpro, en temas de música, ¿sí? Con actores, gestión, sociedad de gestión colectiva, qué pasa ahí, que en algún momento hablaban que por qué las productoras que generó por ejemplo, Café o Betty la Fea, porque tenía tantos ingresos. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, lo de Betty la Fea, que se replicó en muchísimos países, en muchísimas versiones, en muchísimos idiomas, y se presentó una controversia de por qué los actores no tenían ingresos adicionales, sino solamente las productoras, y se volvió a hacer un revolcón en el asunto, y luego se generó una ley que se conoce como la ley Fanny-Mickey, entre otras cosas. Por otro lado, asuntos problemáticos como no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, específicamente en el año 2011, se generó un proyecto de ley que se denominaron proyecto de ley Lleras, ¿sí? Que lo que quería hacer era incluir alguna regulación específica en materia de Internet, y de ahí se hablaron mil cosas, buenas, malas, ciertas, otras totalmente erradas, eran mitos que que no podíamos enviar eventualmente por un inbox o por un correo electrónico una canción, o nos iba a llegar la fiscalía a la casa, a hacer una persecución. Bueno, se hablaron mil cosas en ese sentido, muchas por desconocimiento del tema de derecho de autor, por ejemplo. ¿Qué más les cuento? Algunos de ustedes vieron la película de Facebook, se llamaba Red Social. El centro de la discusión era quién creó Facebook, si el estudiante de Harvard, Zuckerberg,
o finalmente unos compañeros que al principio le habían dado la idea de hacer una red social. Traigo esto a colación porque surgen preguntas, sobre todo en el ámbito universitario, y el tema en el que ustedes están, la mayoría de ustedes, por ejemplo en el sector empresarial o finanzas, cuando alguien arranca un modelo de negocio y lo quiere proteger, cuando alguien tiene una idea y levanta la mano y se la cuenta a los demás, pero finalmente el que la desarrolla es otra persona a quien tuvo la idea. Y surgen las preguntas de quién es eso. Ahí viene todo este tema de propiedad intelectual. Bien. Otros asuntos problemáticos se ven con el tema, por ejemplo, de las patentes. Ya entraré a explicar con esas figuras, pero por ejemplo, ustedes si estuvieron al tanto de lo que ocurrió hace unos meses, donde hubo una controversia con el ministerio, donde decía que una empresa suiza muy conocida, dueña de una patente sobre un producto farmacéutico, específicamente un fármaco para tratamiento de un tipo de leucemia, pues el gobierno le estaba diciendo, mira, empresa, tú tienes muy elevado el costo de ese producto, entonces vamos a hacer uso de algo que en legislación de propiedad industrial nos permite, y es aplicar una licencia obligatoria, es decir, obligarlo a que comercialice cierto producto que está protegido a través de una patente, ya vamos a ver qué es eso, a un precio más bajo del que ellos estaban presentando, formulando. Entonces ahí surgieron muchas controversias también, donde dicen, pero si es un producto tan delicado como para el tratamiento de un tipo de leucemia, ¿por qué no es gratis? ¿Bien? ¿Por qué está patentado? ¿Será que eso de las patentes es como malo o no? Ahí se hablan muchas cosas, pero realmente les digo de entrada que la propiedad intelectual no es un fin, sino es un medio. Es un mecanismo de protección de creaciones o invenciones. Si uno de nosotros algún día desarrolla un dispositivo o crea una formulación, bueno, creo que acá no hay químicos, pero si algunos generaron una formulación, pues tiene todo el sentido que se proteja eso y luego pueda explotarlo con un cierto reconocimiento de derechos para poder recuperar costos y para incentivar precisamente algo que es fundamental en escenarios como la universidad, que es que pues generar resultados de investigación. Si no se protegen y si no se incentivan, pues nadie va a tener la intención de generar nada. Si yo escribo un artículo, si una universidad me dice, Juan Carlos, ¿por qué no me escribes un artículo, por favor, de propiedad intelectual aplicado al sector, por ejemplo, empresarial? Pues si yo no tengo la seguridad o la tranquilidad que si hago ese artículo y no me van a respetar que yo soy el autor y que si algún día sale la publicación en un libro o en una revista indexada y no van a decir que eso es mío, pues yo como con qué interés voy a escribir un artículo. Igual ocurre cuando alguien genera un producto. Si alguien crea un dispositivo con grandes esfuerzos, dedicación, inversión económica, tiempo, estrés, canas, y luego va a salir al mercado y no tuviese un tipo de protección como esta, pues no habría incentivo para generar. ¿Bien? Todo esto es lo que hace la propiedad intelectual, pero en diferentes manifestaciones. Es decir, hay una herramienta de la propiedad intelectual para cada desarrollo que se hace. Es muy distinto lo que yo desarrollo, por ejemplo, si ustedes observan este vaso, ¿esta agua en qué es la diferencia del agua brisa, por ejemplo? O cualquier agua potable. ¿Ustedes creen que es diferente o no? Digamos que debe cumplir unos requisitos regulatorios para poder estar circulando en el mercado. Pero finalmente, ¿por qué, no se pregunta, por qué la gente compra cristal y no brisa? ¿O por qué compra otra marca? Puede que sea por características específicas. Por ejemplo, hagamos algo antes de arrancar. Necesito que levanten la mano quienes compran
o alguna vez han comprado o se familiarizan mucho con la marca en detergentes Fab. ¿Quiénes han comprado Fab? Ok, Varela. ¿Quién ha comprado Ariel para detergentes? Ok, o sea, algunos algún día compran Fab, otros Ariel. ¿Sí? Regálenme otra marca que ustedes usualmente conocen. ¿Cuál? Top. ¿Quiénes compran Top? Ya casi no lo uso. ¿Quiénes compran margarina? ¿Qué marca? La fina. ¿Quiénes compran la fina? ¿Okay? ¿Quiénes? Arroz. ¿Qué marcas de arroz compran? Listo. ¿Quiénes compran Robazo en la mano? Perfecto. ¿Quiénes compran Flor Huila? Me lo nombraron acá. Y Dianita, el arroz de Dianita. Listo. ¿Y por qué compran esas marcas ustedes? ¿Son las mejores? Bueno, son colombianas. Es buen arroz. Listo. Y si ustedes un día van al supermercado y compran un arroz y es arroz Juancho, por ejemplo, un medalla de oro o arroz Juancho, y entonces el arroz dice, ahorita entramos a la explicación de las marcas blancas de uno, por ejemplo, pero llegan y ustedes ven al arroz y dice arroz Juancho y tienen una gráfica simpática y dicen, mire, este arroz también es del Tolima, compre usted es colombiano, compre colombiano, de hecho es un poquito más barato, también viene sin pepitas y sin piedritas, y si lo compran, pues hasta le regalan un muñequito que viene o una coladerita para lavar aún más el arroz. ¿Por qué creen que el consumidor no lo compra tan fácilmente? Bien, entonces ahí hay varios factores, ¿no? Pues alguien diría, es que yo este producto no lo conozco, ¿sí? Dos, hay un posicionamiento previo en el mercado de otras marcas, que son las que conocemos, ¿sí? También el precio puede ser un factor influyente ahí, bastante importante. El sabor, a veces alguien se casa con un producto y le puede decir, mire, puede que haya mejores, pero yo compro este porque como dicen los costeños, porque ajá, siempre lo compro. ¿Listo? ¿Qué ocurre ahí? Cuando uno paga un detergente, por ejemplo, que está posicionado en el mercado, uno no solo está pagando el valor del producto, sino que está pagando en el valor final del precio estos derechos de propiedad intelectual reflejados, que son ¿de quién? Pues de la empresa, que ha tenido que invertir en publicidad, ha tenido que invertir en posicionamiento de ese producto en el mercado, pero fíjense que todo se materializa en el valor de una marca. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes consumen hamburguesas El Corral? Alcen la mano, por favor. Bueno, muchos. ¿Ustedes dejaron de consumir hamburguesa del Corral cuando compró hamburguesa del Corral de empresa? Muchos de ustedes probablemente ni se enteraron que hubo una venta. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió allá? Hace ya varios meses, pues Nutresa, que es un grupo empresarial que es dueño de muchas marcas, de las que nosotros consumimos, pues le puso atención al negocio, al modelo de negocio exitoso de hamburguesas El Corral y entró a negociarlo y lo compró. ¿Qué compró ahí? Además de la infraestructura de sus puestos, donde están ubicados, el equipo, la indumentaria, realmente lo que más costó fueron los elementos intangibles. Bien, entre esos, ¿qué es lo que vale bastante? Las listas de proveedores, la información de nosotros, de los consumidores, las bases de datos, el análisis de mercado que ha tenido, pero principalmente algo muy importante que es la marca. ¿Cuánto creen que puede costar? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, El Corral hubiese dicho, mira Nutresa, yo te vendo todo, los locales, las máquinas,
pero no te vendo la marca. ¿Ustedes en la posición de Nutresa les parecería interesante ese negocio? Para nada. De hecho, ustedes fácilmente podrían decirle, ¿sabes qué? Quédate con toda tu parte material, física, porque está como vieja, pero véndele la marca únicamente, que yo con eso me defiendo. ¿Bien? ¿Qué ocurre ahí? Todo este tema de propiedad intelectual se refleja en esos intangibles, pero para poder tener un control pleno deben estar protegidos. Y esta propiedad intelectual se va a convertir en una herramienta supremamente importante desde el punto de vista del negocio o empresa. ¿Bien? Igualmente ocurre cuando, o más bien, en un sentido contrario ocurre cuando las personas desconocen el tema de propiedad intelectual. Si uno de ustedes, espero que no les esté pasando, pero cuando tengo por ejemplo charlas con empresarios, estoy asesorando empresarios, siempre eso pasa, y es que les digo, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, cuando estoy con empresarios, tienen su empresa registrada en Cámara de Comercio? Pues todo el mundo, la mayoría levanta la mano. Cuando les digo, ¿quién de ustedes tiene protegida la marca de su empresa? Los mismos empresarios que levantaron la mano, otra vez la levantan y dicen, claro, la tenemos protegida en Cámara de Comercio. Pero hay un problema. La marca única y exclusivamente puede ser registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Son dos cosas distintas del control de homonimia que uno hace para revisar si el nombre que es el que yo voy a caracterizar a mi empresa, que es realmente la relación, la identificación de la persona jurídica como empresa, es una nueva base de datos donde simplemente se cuida que no hayan idénticos. Pero para poder tener un signo distintivo protegido como marca, debo hacerlo específicamente, única y exclusivamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de un trámite específico para que a mí me den derechos sobre una marca como esta, por ejemplo, sobre Cristal. Si por el contrario yo echo a andar todo un modelo de negocio, una empresa, y tengo registrada mi empresa, puede ser una SAS, una sociedad de responsabilidad limitada, la que sea, el modelo corporativo que ustedes quieran, puede ser exitosa, pero si ustedes no tienen la marca registrada, ¿adivinen qué? No tienen derechos de propiedad intelectual, no tienen derechos sobre esa marca. Puede que pasen 3 años, 4 años posicionando un producto relacionado con una marca, llega un tercero, registra esa marca, es decir, legalmente hace el procedimiento, obtiene esos derechos y ¿adivinen qué? ¿Adivinen quién le hizo el favor de posicionarle una marca que probablemente el día vale mucho? Pues aquella persona que no la protegió. Y eso pasa mucho. Les cuento. Hace un tiempo estaba en Villavicencio dictando una charla con la Cámara de Comercio para empresarios. Estaba hablando solamente de marcas ya de manera muy específica. Entonces cuando les dije una situación en esquema hipotético, pero realmente es lo que ocurre día a día, y es lo siguiente, les dije, miren, tengan cuidado de que ustedes no registren su marca, porque cuando ustedes no la registran, de hecho puede que ya tengan su página web, su nombre de dominio, pero si un tercero antes ya tenía esa marca, puede que les llegue una carta como esta, que redactamos muy amigablemente los abogados de propiedad intelectual. Dice uno así: estimado fulanito de tal, de manera muy respetuosa, solicito que retire inmediatamente del mercado la marca, por ejemplo, digamos Cristal, si alguien la estuviera utilizando, para identificar productos de bebidas o alimentos relacionados, toda vez que mi representada, la empresa tal, es la única titular de la marca registrada Cristal para identificar este tipo de productos, según la resolución expedida por Siguiente párrafo. De no acceder a nuestra amable solicitud, nos veremos en la penosa obligación de iniciar acciones civiles y penales, porque todo este tema de propiedad intelectual tiene efectos también penales, en contra suyo. Le damos 2 semanas para que por favor retire toda su publicidad física, radial, televisiva, del internet donde utilice la marca.
si ellos no hacen eso, pues yo inicio, me voy con todo. ¿Listo? Entonces yo estaba contando ese caso. Entonces se levanta un señor y me dice, no, pues, Juan Carlos, es que eso a mí ya me pasó. Se acercó y me mostró una carta que le había llegado. Y pues, adivinen qué marca tenía. El señor me dijo, me mostró los papeles, era una firma aquí en Bogotá, pues, de hecho, colegas míos. Entonces dijo el señor, todo indignado, dijo, es que estos señores desaparecidos, ¿qué se les ocurre? Yo tengo mi droguería de barrio, Villavicencio, desde el 80 y pico, y la tengo registrada en cámara, y me mostró el certificado de cámara. Se llamaba la droguería Farmatodo Limitada. El señor decía, no, y llegan estos señores aparecidos, uno dice que el Farmatodo por allá de Bogotá, que quieren es que quitarme la marca. Pues, ¿qué le ocurrió al señor? El señor, pues, su negocio de barrio, su droguería, funcionó, probablemente fue exitoso, lo conocía todo el barrio, pero nunca registró la marca. Y sí tenía su letrero, de hecho sus bolsitas con el Farmatodo. Pero el Farmatodo, que ha sido uno de los esquemas empresariales en materia de farmacias muy fuertes que cada vez se consolidan en el país, pues tenía la marca registrada no solo para droguerías, sino para otro tipo de productos. Pues el señor tuvo que inmediatamente quitar toda su publicidad, cambiar de nombre, so pena que se iniciaran todas las acciones y el señor pueda terminar no solo comprometido económicamente, sino penalmente por una infracción de marcas. Bien, ese caso que les comento puede no verse tan problemático, pero imagínense algo. Si ustedes dan un paso más allá en temas de propiedad intelectual, ¿qué ocurre si ustedes tienen montado un negocio con una marca, con imágenes, celebraron ya algunos contratos, se comprometieron, hay dinero de por medio y les pasa algo similar? ¿Ustedes se acuerdan de la marca Hola de telefonía? La marca Hola de telefonía, o sea, todo el esquema empresarial que había atrás, tuvo entre varios problemas el asunto marcario. No sé si ustedes se acuerdan, pero había publicidad por todo lado de Hola, física, radial, por internet. Y en ese momento que estaba funcionando la marca Comcel, aún no se había consolidado como una de las más fuertes. Entonces la posición de otra empresa iba a atacarla con todo, pero en ese andamiaje, en el entretanto, la marca iba en trámite y se les cayó el trámite porque ya había una marca registrada similar y tuvieron que echar atrás todo y tratar de cambiar la imagen. ¿Cuánto creen que eso le podría ser tan doloroso en un negocio empresarial que está arrancando, si hablamos de emprendimientos? Pues puede ser fatal, si alguien está arrancando y no utiliza una marca, o peor, que está utilizando derechos, propiedad intelectual de terceros, pues puede ser gravísimo, porque ya no solo va a poder proteger su marca, sino que probablemente esté infringiendo derechos de propiedad intelectual de terceros. Bien. Entonces, ¿a qué voy con este contexto? Quería comentarles, para que ya un poco se conecten más con todo lo que les estoy hablando, de esto de propiedad intelectual que está más cercano a lo que nosotros pensamos. Ven, interrumpirlo, profesor. A los estudiantes de Derecho que acaban de ingresar, el profesor Eduardo Yepes cedió su hora para que ustedes estén presentes en la conferencia de nuestro invitado especial, para que por favor no se vayan a retirar, con la condición de que el trabajo que tenían que presentar el día de hoy lo presenten la semana entrante. Era eso. Muchas gracias. Bien, les decía entonces que este contexto que les daba sencillamente es para darles, como acotar y traer a colación la importancia no solo de la propiedad intelectual, sino que está más cercano de lo que todos nosotros creemos. Bien, así como cuando ocurren temas problemáticos o preguntas de que pues ojalá las hagan más adelante, por ejemplo cuando alguien hace una tesis, ¿qué son los derechos? ¿Qué pasa si hacemos un modelo de empresa
y se involucra un estudiante, un profesor, la universidad, ¿quién va a ser el doliente ahí? ¿Quién va a ser el titular de los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué pasa después de que yo protejo algo que investigué, que desarrollé, si lo puedo vender? ¿Bien? Una cosa es vender un elemento físico, pero otra cosa es vender un conjunto de derechos, ¿bien? Algo inmaterial. Una cosa es que yo contrate a un carpintero para que me haga una silla de estas, pues les digo, hágame 100 sillas exactamente igual a estas. Yo tendría que hacer puntualmente un contrato. Cuando me entreguen las 100 sillas, pues yo que voy a verificar es que las sillas funcionen, que estén bien, que no tengan problemas, recibiré algo de garantía y ya, yo pago, me llevo los bienes, listo. ¿Qué puedo hacer de adelante con los bienes físicos? O venderlos, utilizarlos, guardarlos, destruirlos, porque son míos, ¿listos? Pero ¿qué pasa si lo que ustedes dicen, mire, es que lo que yo quiero hacer es comprarle el diseño a este señor que es súper pilo y lo que tiene es un diseño de una silla que yo sé que en el mercado va a ser súper exitosa y yo se la puedo vender a las grandes empresas que fabrican sillas? Pues ya no me serviría ir a comprarle 100 sillas porque no sería negocio, sino la empresa va directamente y le compra a quien le fabrique esas sillas. Tampoco sería negocio mío ir a copiar el diseño porque me puedo estar metiendo en problemas si él lo tiene protegido. Bien, pero si yo le digo a él, a ese diseñador, quiero comprar los derechos sobre esa silla, sobre ese diseño, pues tengo que entrar a negociar temas de propiedad intelectual. Entonces ya no se trataría de una marca, ya no de derechos de autor, sino del diseño que construyó, que creó esa persona, y si lo tiene protegido, pues es cuando me puedo hacer esa transferencia de derechos. Si yo hago esa compra de esos derechos, es como si, yo pongo este ejemplo siempre, es como si yo comprara la gallinita de los huevos de oro y no simplemente unos huevitos. Porque si yo compro el diseño, yo ahora podré disponer de ese diseño como fabricando las sillas, autorizando a un tercero que fabrique las sillas, pero yo sigo siendo el dueño de ese diseño. O eventualmente puedo luego vender ese diseño también, ¿sí? Es algo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, también con el manejo de propiedad intelectual. Algunos de ustedes, bueno, más bien todos ustedes conocen la canción, a ver, ¿cuál es? Por ejemplo esta, La casa en el aire, ¿cierto? ¿Quién canta la canción en el aire? Escalona la compuso, ¿cierto? También, muchos intérpretes, uno de ellos muy conocidos, Carlos Vives, por ejemplo. Cuando ustedes compran un disco compacto o si compran música en línea de manera legal, ese dinero va a ser recaudado y llega una parte para quien tiene los derechos sobre la composición, otros derechos para quien lo interpretó. En este caso sería Rafael Escalona, paz descanse, el autor, es decir, era el titular de esa propiedad intelectual, su manifestación de derechos de autor, quien tenía los derechos sobre la interpretación, aún en gran parte, si pagan por la versión de Carlos Vives, pues es Carlos Vives. Eso hasta ahí está clarísimo, pero si vamos más allá de lo que ocurría, resulta que Rafael Escalona vendió muchos de sus derechos de propiedad intelectual estando en vida, muchísimos, y eso le pasa a muchos de los artistas latinoamericanos, que cuando están en su punto de clímax, pues llega la productora y te dice, mira, te voy a dar tantos millones de pesos para que hagamos la gira, pero firma un contrato de cesión de derechos. Entonces él lo cede, y por eso es que hoy en día, pues puede que se sigan vendiendo, comercializando, escuchando muchísimas canciones del maestro Rafael Escalona, pero realmente el dinero ya no va para sus herederos, sino para quienes compraron en vida la propiedad intelectual, sin perjuicio de que siempre se va a decir que es de Rafael Escalona, porque esa es una protección, un respeto a la parte moral, a la autoría, que ya ahorita les voy a mostrar. Bien, entonces
Entonces, de ahí viene la importancia de la propiedad intelectual, la parte legal, la parte económica, el análisis de los posibles mercados. ¿Bien? El tema de propiedad intelectual arranca por una definición, ¿bien?, que podríamos hablar de propiedad intelectual. O sea, acá tenemos una definición, digamos que se hace más académica, pero realmente lo que quiero es que les queden unos mensajes claros. Así que vamos a hablar de propiedad intelectual como ese conjunto de derechos que se otorgan a las personas para proteger las creaciones o las invenciones. ¿Bien? Es un conjunto de derechos que se otorgan a las personas para proteger sus creaciones o sus invenciones. ¿Bien? ¿Qué podemos entender de ese concepto? Que la propiedad intelectual existe como una forma de protección para proteger la creación humana. ¿Bien? A partir de eso, la propiedad intelectual, si ustedes lo revisan en nuestra legislación, de hecho la legislación de cualquier país, van a encontrar dos grandes componentes. Por un lado está el derecho de autor y por el otro la propiedad industrial. Esas dos figuras son las dos grandes manifestaciones de la propiedad intelectual. Por materia de derecho de autor van a encontrar todo aquello que va a ser protegible, por ejemplo, o materializado como obras artísticas y obras literarias, por un lado, tengámoslo como un componente. El otro componente, que es la propiedad industrial, es donde se va a proteger otro grupo de desarrollos, como son los signos que identifican un producto en el mercado, como las marcas, las invenciones de algún producto o de un proceso, que sería lo que se protege a través de las patentes, los diseños, es decir, la forma en la cual, la forma estética del producto, que estaría protegido por lo que se conoce como los diseños. Y esas dos grandes componentes, pues se dividen aún, o más bien se puede extender, se pueden diferenciar con algunos de los elementos característicos de cada uno de sus puntos. Por ejemplo, si ustedes observan acá, en este primer componente de la propiedad intelectual, que recuerden, está el derecho de autor por un lado y la propiedad industrial por el otro lado. Esto es todo un universo de elementos. Si ustedes observan, lo que protege el derecho de autor son las obras, principalmente las obras, o esencialmente las obras literarias y las obras artísticas. Ejemplos de eso: la creación de un libro, la creación de una canción, el artículo investigativo, la tesis. Pero acá viene algo más importante. El derecho de autor en Colombia está administrado a nivel institucional por una entidad que se llama la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bien, esta Dirección Nacional de Derecho de Autor es una entidad pública, es una unidad administrativa adscrita al Ministerio del Interior y se encarga del registro de obras artísticas y literarias. ¿Cuál es el sentido práctico acá? Si ustedes algún día hacen un artículo, seguramente todos ustedes, y con seguridad lo digo, son autores, porque para ser autor de algo no se necesita tener toda una trayectoria o background para hacer un poema, para hacer un tratado, sino que yo soy autor en el momento en que yo genero una obra y es original. Original desde el punto de vista o en el entendido que no me estoy copiando de alguien más. Bien, es muy distinto la referencia que yo hago a través de las citas. Eso no es copia, sino todo lo contrario, estoy reivindicando la propiedad o la titularidad de otras personas sobre un texto, pero tomo un artículo o 5 artículos y tomo la idea, pero lo escribo como si fuera propio y no hago la cita. Ahí me ocurre algo muy sonado,
que se conoce con el nombre de ¿qué? El plagio, que es presentarles una obra como si fuera mía cuando no es. Y eso pasa muchísimo en el ámbito universitario, por desconocimiento muchas veces, porque ¿qué les ocurre? ¿O qué le ocurre a alguien cuando estés leyendo varios artículos, varios autores? Luego en su artículo hace una conclusión pensando que es lo que realmente está concluyendo él, pero realmente es una conclusión de un autor del cual tomó ese análisis. Y si no hace la cita respectiva, pues si uno de nosotros lee ese artículo y dice, oiga, pero esto mismo lo dijo hace 50 años por allá otro autor, y verificamos y lo que está haciendo es tomando un contenido de un tercero como si fuera propio. El derecho de autor, entonces, ¿qué es lo que hace? Es esa figura para proteger las obras artísticas. Pero lo que les decía, todos ustedes son autores con seguridad, porque el derecho de autor no exige que la obra tenga un mérito específico para ser protegible, sino que la legislación en materia de derecho de autor, a nivel nacional, regional e internacional, señala que cualquier obra artística o literaria que sea original va a recibir protección en temas de derecho de autor. ¿Bien? Y cuando hablo de obra artística y literaria, no me refiero a hablar de literatura en el sentido técnico de la palabra, ni obra artística, sino que cuando hablo de obra literaria, en el marco de protección del derecho de autor, se entiende como cualquier obra que se manifieste por escrito, cualquier obra, cualquier texto. Bien, si ustedes ahorita hacen un paper, hacen un ensayo, es original, pues va a estar protegido por el derecho de autor. Bien, si ustedes hacen un garabato, que realmente sea garabato, también va a estar protegido siempre y cuando sea original. Les doy un ejemplo. Si yo en este momento les leyera una parte del Quijote de la Mancha en la escena donde el Quijote pelea con los molinos del viento pensando que son gigantes, y yo les relato eso tal cual, y luego les digo, tienen por favor que hacer un dibujo de esa escena, y cada uno de ustedes hace un dibujo de esos. ¿Ustedes creen que está protegido por derecho de autor o no? Levanten la mano los que creen que sí estaría protegido por derecho de autor. Levanten la mano los que dicen que no está protegido por derecho de autor. Listo. Este ejemplo es muy táctico, porque fíjense, el derecho de autor no protege las ideas así como están en el aire, sino que protege la forma específicamente como yo materializo algo. Ahora bien, si yo les conté la escena del Quijote y cada uno de ustedes va a hacer una gráfica sobre el Quijote, lo que ustedes están haciendo es una expresión propia, o sea, cada uno de ustedes, de cómo grafican o cómo ilustran esa escena. Es decir, están tomando una idea base, referente, que sería la escena del Quijote, pero lo que están creando es una obra original. Y ninguna obra de la que ustedes hicieran va a ser exacta, van a ser exacta igualmente a la otra. Cada una tiene su originalidad. Por eso es que quiero que tengan muy claro que el derecho de autor lo que protege es la forma como lo materializo. Si ustedes preguntan, pero entonces, ¿cómo se le haría una infracción ahí al derecho de autor? Si una de esas gráficas que ustedes hacen, pero en el momento en que ustedes las estaban dibujando, puede que su compañero del lado se descuidó, se le cayó la hoja. Y resulta que el de atrás la tomó, la puso encima, la hoja en blanco, y lo calcó. Y luego yo recojo los trabajos y veo que dos son similares, muy similares, casi idénticos. Pues digo, acá hay una copia, y acá sí alguien me está haciendo un plagio, me está infringiendo los derechos. Eso es lo que ocurre en derecho de autor en cualquier materialización o manifestación de las obras. ¿Bien? Ahora bien, si yo hablo de obras artísticas o literarias, les estoy hablando en un sentido amplio. Yo no necesito, y esto también quiero que lo tengan claro porque se diferencia mucho de marcas y patentes,
de los casos que ahorita les decía, que para tener derechos sobre una marca hay que estar protegido, hay que estar registrado, en derecho de autor no es necesario el registro para tener derechos. El registro que yo hago ante esta entidad, que es la que les contaba, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es un registro probatorio, es decir, para que yo tenga una prueba oficial. Pero cuando nace la obra literaria o artística en cualquier modalidad que a ustedes se les ocurra, es cuando la protección se reconoce, ¿sí? Si yo en este momento hago una composición, bien sea musical, que sea una obra artística, o hago la letra de una canción, yo recibo derechos en ese momento. Y yo el trámite de registro que hago ante la superintendencia, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es únicamente para tener material probatorio. Bien, si ustedes me dicen, pero entonces, ¿qué finalidad tiene? Les digo bastante, porque cuando ustedes necesitan probar que son los titulares de derecho de autor, son los autores, pues el medio más adecuado va a ser un certificado expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Este certificado se puede hacer en línea, ustedes ingresan a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se puede hacer en línea, en 15 días, si cumplen con los requisitos del trámite, obtendrán un registro certificado. ¿Bien? Por otra parte, están los derechos conexos. Acá no simplemente los voy a mencionar porque los derechos conexos, como lo menciona su nombre, son esos derechos que están relacionados o conexos al derecho de autor. ¿Y por qué? Porque son derechos que se le reconocen no a las personas que son consideradas autores, sino que están muy relacionados o son complementarios a la labor del autor, como por ejemplo el intérprete. El caso que hablamos de Carlos Vives. Carlos Vives no compuso La casa en el aire, pero es quien la interpreta y por ende se le reconocen unos derechos. Las productoras tampoco son las que crean la composición, pero sí están involucradas en todo el proceso para que la obra musical entre al mercado, entonces también tienen unos derechos ahí. Y los organismos de radiodifusión, por ejemplo las emisoras hacen que se difunda ese número de obras musicales, por ejemplo, pero ellos no están creando la obra, tampoco la están cantando, pero tienen un rol importante y que también se les reconoce derechos. Por eso es que yo no podría, por lo menos no legítimamente, grabar algún programa musical o grabar una franja de una emisora y luego reproducirla nuevamente, porque estaría infringiendo ese tipo de derechos. Bien, este primer componente, que es bastante amplio, pero pues en esta parte de nuestra conferencia no está enfocada en entrar en detalle, es lo que conocimos en derecho de autor. Pero cada uno de estos temitas tienen una aproximación, una profundidad bastante amplia. Por ejemplo, la parte del software, la parte de la animación digital, los videojuegos, todos van a tener protección a través del derecho de autor y hay un manejo específico, un manejo contractual. ¿Bien? Por su parte, o por otra parte, perdón, y que es en lo que quiero entrar sí un poco más en detalle, es el derecho de propiedad industrial, que es el otro componente, como les mencionaba, de la propiedad intelectual. Es decir, el derecho de autor es una manifestación de la propiedad intelectual y la otra manifestación es la propiedad industrial. Esta propiedad industrial va a estar más relacionada con el sector de empresa. Ya no es tanto el sector creativo, de obras artísticas y literarias, sino específicamente va a estar enmarcado en dos tipos de actividades. Una actividad innovadora, que es donde las empresas, las universidades, los centros de investigación, los inventores independientes, los emprendedores generan nuevos productos o nuevos procedimientos. Y por otro lado, hay una actividad mercantil, donde lo que se generan son productos y servicios y que se van a identificar con una marca en el mercado. Por una parte, tenemos la actividad innovadora. Acá quiero que nos vayamos centrando en algunos de los
elementos específicos de esta propiedad industrial desde el punto de vista de la actividad innovadora. Entonces, vayan teniendo en mente y muy presente qué pasa cuando alguien crea un nuevo producto, qué pasa cuando alguien crea un nuevo procedimiento y qué ocurre cuando alguien crea un nuevo diseño. Aquí ya entramos en materia específica de la propiedad industrial. Por su parte, vayan teniendo en mente también qué ocurre cuando ese producto que yo creé, o que probablemente compré, o que lo importé, no estoy tan enfocado en que yo haya creado el producto, sino en cómo lo voy a identificar en el mercado. Bien, como el caso que hablamos de los detergentes y del arroz. O si es un servicio, ¿cómo lo voy a identificar yo en el mercado? Bien. Cuando hablamos de la actividad innovadora, de los nuevos productos, de los nuevos procedimientos y los diseños, vamos a estar involucrados con estas figuras de protección. Es decir, esto es como un análisis de identificar qué figura me sirve de la propiedad intelectual para proteger algo que yo desarrollé. Les doy un ejemplo. Si lo que nosotros tenemos, o uno de nosotros tuviéramos, es una empresa, pensemos, que lo que hace es fabricar, digamos, dispositivos electrónicos, específicamente relojes deportivos, pues vamos a profundizar. ¿Esta empresa los fabrica? Si los fabrica y son novedosos, es decir, es un producto que realmente superó todo el sector de productos en relojes deportivos y está haciendo, mejor dicho, la última guaracha porque está utilizando tecnología de punta, pues vamos a ubicarnos en las patentes, porque lo que las patentes protegen son esos productos nuevos, novedosos. Bien. Si lo que ocurre es que la empresa dice, no, mire, yo no estoy inventando nada, realmente lo que yo estoy haciendo es comprando materia prima, que me sale más barato traerla de China, la ensamblan, me la traen, y lo que yo hago es utilizar una marca, que esa sí la creé yo, y comercializo, distribuyo sus productos, pues ya lo que yo voy a hacer es no utilizar las patentes, porque no es un producto que yo inventé, sino que es una marca, que la marca lo que me va a hacer es identificar el producto o el servicio en el mercado. Bien. Si lo que yo hice por otro, digamos que en otro escenario, es crear el diseño, por ejemplo, de una botella, y puede que la botella realmente no tenga una funcionalidad específica, sino que simplemente es porque se ve más bonita y ese diseño no existía, pues yo también lo puedo proteger, pero ya no por patente ni por marca, sino por un diseño industrial. Es decir, estas categorías que ustedes ven acá son las figuras disponibles que tiene la propiedad industrial para que cada quien pueda utilizarlas y proteger sus desarrollos dependiendo el tipo específico de creación al que llegué. Bien. Todos estos elementos de protección son competencia de una entidad pública que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien. La Superintendencia de Industria y Comercio es entonces la entidad pública encargada de hacer el registro de todos estos elementos. En materia de propiedad industrial, si yo no registro, por ejemplo, una marca o una patente, yo no tengo derechos, como los casos que mencionaba al principio. Bien. Por ende, esto debe ser utilizado por el empresario sí o sí si quiere tener una protección de sus activos intangibles. Bien. Por patentes, veamos rápidamente los conceptos. Las patentes lo que van a proteger específicamente son las nuevas invenciones. Si yo invento una formulación química que, por ejemplo, la voy a utilizar en el sector cosmético y realmente es novedosa, porque por ejemplo es un quita esmaltes
que es mucho mejor de lo que existe, yo tendría que primero verificar qué existe en el mercado, qué existe en el mundo a través de las bases de datos de patentes, para ver si ya no está protegido o si alguien se lo inventó en China o en Corea o en Chile, donde sea. Si yo logro identificar que mi formulación realmente es novedosa, no se le ha ocurrido a alguien, yo podría buscar la protección de una patente. Y resulta que esa formulación, como lo decía, pensemos, lo que va a generar o para lo que va a ser útil es para crear un quitaesmaltes específicamente, que por ejemplo tiene mejor efectividad del que existe, por ejemplo no es tóxico, por ejemplo al utilizar ese quitaesmalte endurece además la uña y evita que salgan los cueritos esos, bueno, todas esas cosas. Y si nuestro producto es súper bueno y es novedoso, yo podría recurrir a la Superintendencia de Industria y Comercio y solicitar que fuese protegido a través de una patente. Entonces, ¿qué es una patente? Vayamos al concepto. Aquí hay un concepto que hablamos de la patente, es un contrato social en el cual el Estado otorga exclusividad al inventor a cambio, y él a cambio revela su invención al público. Un concepto mucho más claro, lo podemos entender como patente, es un título que otorga el Estado a una persona sobre algo que inventó. ¿Sí? Es un título que otorga el Estado a una persona sobre algo que inventó. Entonces veámoslo gráficamente. El Estado le dice a todas las personas, si tú inventas algo, puedes recurrir a mí como Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, inicias un trámite donde me revelas la información y si es novedoso y cumple ciertos requisitos, yo te voy a otorgar un título, que es la patente. ¿Y la patente qué me va o qué efectos va a tener? La patente le va a dar unos derechos exclusivos al inventor para excluir a las demás personas que fabriquen ese producto que yo patenté, que importen ese producto que yo patenté, que por ejemplo comercialicen el producto que yo patenté, si es que no me lo compraron a mí. Y si alguna de esas personas fabrica esos productos o ese producto que está patentado sin mi autorización, yo tengo el pleno derecho para obligarlo a que me pague una compensación, me indemnice por lo que tendría que haberme pagado por una licencia, ¿bien? O, es decir, si eso llevó a una negociación, o yo podría ir, pues, específicamente a un proceso judicial para obligarlo, por ejemplo, que me comparta las ganancias que ya ha tenido por la comercialización, fabricación de sus productos. Bien. Cuando yo protejo una patente, puedo hacerlo sobre un producto novedoso o un procedimiento que yo creé. Si yo cumplo con ciertos requisitos específicos, es decir, que sea novedoso, que tenga la posibilidad de aplicar industrialmente ese producto que yo creé o el procedimiento, y además que tiene un nivel inventivo, es decir, no es una respuesta obvia, sino que es una solución técnica a un problema técnico que existía, yo podría obtener probablemente esa protección. Y esa protección va por un término específico. Las patentes tienen un término de protección, si son patentes de invenciones, van a tener una protección por 20 años de protección desde el momento en que yo la solicité. Si me la conceden, el tiempo se cuenta no desde la fecha en que me conceden la patente, sino desde el momento en que la solicité, para dar una protección desde el momento en que yo accedí a hacer esa divulgación con la Superintendencia de Industria y Comercio. Si yo tengo protegida esa patente, esa invención a través de patente, pues yo puedo ejercer los derechos que les comentaba. Yo puedo fabricar, puedo mirar en el mercado si alguien me está fabricando o comercializando productos de los que yo protegí en la patente. Yo luego puedo decirles, sentémonos a hablar porque somos socios. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo desde hace 3 años
un producto que estaba protegido por mi patente. Así que tenemos el compartir ganancias. De lo contrario, me voy ante un procedimiento, un proceso judicial y obligo a que me reconozca esos derechos. ¿Bien? Por su parte, la otra figura de la que mencionábamos son los diseños industriales. El diseño industrial es otra de las figuras de la propiedad industrial, pero ya no protege el nuevo producto ni un nuevo proceso. El diseño industrial específicamente protege sí una creación, pero una creación que consiste en la apariencia estética, en el diseño, en la forma externa particular de un producto. Si ustedes observan acá, hay dos ejemplos interesantes en la presentación tridimensional de un producto de Pequeñín y un producto de Ponimalta. Acá lo que se protegió no es que esta botella tenga una funcionalidad específica, sino que tiene un diseño particular. ¿Qué pasaría? Que si en el mercado otra empresa utiliza un diseño igual o muy similar al de la botella de Ponimalta, pues Ponimalta se va con todo a atacar para que salga del mercado o para que le pague por haber infringido su diseño. Bien, este diseño, igual bueno, ocurriría con Pequeñín. Este diseño debe estar registrado también ante la Superintendencia de Industria y Comercio, si no, no pueden alegar, porque no habría un derecho. Cuando obtienen la protección en la Superintendencia de Industria y Comercio, la protección se da por 10 años. ¿Qué pasa tanto en las patentes como en los diseños después de que finalice esa protección? Es decir, después de los 20 años o de los 10 años, pues que queda en el dominio público, que ya no hay derechos de exclusividad, sino que cualquiera podría explotarlos. Por eso es que en patentes, cuando un producto, por ejemplo, en el sector farmacéutico, está patentado, pues la empresa le saca todo el jugo que puede para recuperar la inversión que hizo en investigación y desarrollo. Y nadie puede crear otro producto si no cuenta con su autorización, so pena o so riesgo de que pues se esté infringiendo esos derechos de propiedad industrial. Pero ¿qué ocurre cuando termina ese tiempo de protección? Pues que cualquiera puede fabricarlo, y ahí es donde ocurren los productos genéricos, por ejemplo en el sector farmacéutico, donde ya cualquiera puede explotar, fabricar, diseñar eso que estuvo protegido pero que hoy en día está puro. ¿Listos? Bueno, estos son ejemplos de diseños. Si ustedes observan, por ejemplo, este cable en este caso lo que se protegió no fue su funcionalidad. Puede que haya protección acumulativa, es decir, que este cable esté protegido por patente porque es un producto novedoso y tiene una funcionalidad, pero además de eso, si lo vemos desde el punto de vista de diseño, puede ser protegido únicamente por diseño o acumulativamente. En este caso, lo que se resalta acá es el diseño particular de este cable, porque era un diseño novedoso y se protegió en su momento. Igual puede ocurrir en el sector de vehículos, empaques, en cámaras, en moldes, en reproductor de música. Por ejemplo, acá, además de la protección, esta es una maniquita de Apple, no sé si la hayan visto en algún momento real o en publicidad. Es un reloj, es una especie de manilla, perdón, es un reproductor de música, en especie de manilla parece un reloj, pero lo que funciona es un dispositivo de música. Aquí en este momento esto está Apple protegió vía patente porque hizo un producto novedoso, pero en este caso lo que les estoy mostrando es que se protegió además el diseño. ¿Esto qué genera? Que si por ejemplo un competidor, Polar por ejemplo, o Garmin, generara un dispositivo de reproducción de música y utilice un diseño similar, pues Apple se va con todo y va a pelear. Esas son las guerras de patentes o de diseños que hay día a día. Cuando ustedes ven un celular de estos, en un celular de estos no solo hay una patente, sino que hay cientos de patentes, porque lo que se protege son los elementos novedosos específicos que van a componer ese
teléfono. Por ejemplo, la tecnología de ser táctil, touch, pues está protegida, la configuración de los elementos, la cámara, la articulación entre cámara y, por ejemplo, aplicaciones, exacto, todos esos elementos van a tener protecciones por separado. El diseño particular, si ustedes observan las últimas versiones del, por ejemplo, el iPhone, que viene curvo, y el Samsung, que vienen curvos, eso está protegido también por diseño. Y de ahí vienen las peleas entre estas grandes multinacionales, porque entran al mercado con un nuevo producto, y ese producto, cuando entra al mercado, está infringiendo derechos de la otra empresa. Y entonces, o se van a pleito, o muchas veces ocurre algo que son las licencias cruzadas. ¿Eso qué significa? Que entra Samsung al mercado con un nuevo producto, entonces Apple está ahí pendiente, Nokia está súper pendiente, los demás. Cuando entra al mercado, lo primero que hacen es adquirir el producto y analizar. Si lo analizan y ven que están infringiendo derechos, se van a atacarlo. Pero antes de irse a un estrado judicial, se van a negociar. Y en la negociación, pues lo que hace el departamento jurídico de propiedad intelectual es decir, bueno, espere, antes de que usted me dé sus argumentos de lo que me va a demandar, resulta que nosotros también encontramos que varios de los productos que ustedes tienen en el mercado están infringiendo nuestras patentes. Y entonces empiezan a negociar y hay una cruce de licencias. Bien, cuando no se logra hacer eso, pues se van a pleito. Hay muchos pleitos famosos. Por ejemplo, Kodak, ustedes conocen la marca Kodak. Bien, Kodak fue una de las empresas que arrancó con sus cámaras digitales. Resulta que Kodak, cuando estaba en el boom de sus cámaras y llegó al mercado, una empresa pequeña se le acercó y le dijo: señores de Kodak, yo quiero que negociemos porque resulta que su cámara digital que entró al mercado, que está haciendo un boom, una maravilla, incluye, o sea, la parte esencial que usted tiene en su cámara es tecnología que yo tengo protegida. Cuando los señores de Kodak hicieron su validación técnica, efectivamente estaban infringiendo derechos y subestimaron a su competidor. En ese momento les pidió, estaban negociando alrededor de $500.000 para que le pagaran a estos señores, que Kodak le diera $500.000, $600.000. Cuando Kodak les dijo, vamos a pensarlo, y unos días después les dijo no, esos señores volvieron y dijeron: mire, ya hicimos nuestra validación técnica y efectivamente confirmamos que su cámara sí está infringiendo la parte, o sea, la parte esencial de su cámara es tecnología que yo tengo protegida. Te voy a pedir $1 billón. Y Kodak subestimó, no quiso negociar, siguió vendiendo. Estas personas se fueron a un pleito judicial, transcurrió todo el pleito y la condena fue, por supuesto, en contra de Kodak, argumentando los derechos de propiedad intelectual, y superó los $200 millones. Y Kodak entró en una crisis donde tuvo que cambiar el rumbo de su empresa. Bien, y pues para estas personas fue pues, algo positivo, pero fue por un tema de mal manejo de temas de propiedad intelectual. A iPad le ocurrió algo similar, pero en otro escenario, en marca. Ustedes conocen que la tablet de iPad de Apple es una de las más conocidas con su marca iPad. Bien, cuando Apple entró al mercado europeo, asiático, con su tablet utilizó la marca iPad, que fue registrando en cada país. Pero cuando entró a Brasil, no tomó la precaución de registrarlo con anticipación, y el sistema de propiedad intelectual en Brasil tiene algunos problemas de, digamos, de trámite, de demora. Entonces un trámite, por ejemplo, de patentes puede tardar 5 o 7 años, de marcas puede tardar 2, 4 años, es complicado. Entonces Apple se volvió a entrar al mercado, y fíjense lo que les pasó. Cuando ellos entraron al mercado con la tablet iPad y fueron a solicitar el registro de marca, el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, es decir, el equivalente a la superintendencia, les negó la marca. Esta marca ya la tiene una empresa
brasilera. Y resulta que la empresa brasilera era una empresa de tecnología pequeñita, súper chiquitica, pero había registrado hace años la marca iPad para tecnología. Apple se fue a pleito y llegó hasta la última decisión, les dijeron no, nada que hacer. O sea, él, la empresa pequeña, ya había registrado la marca legítimamente. ¿Alguien qué tuvo que hacer? Apple. Tenía dos opciones. Una, o entrar al mercado brasileño con su tablet y ponerle otra marca, que eso ocurre muchas veces. Por eso es que un mismo producto de un mismo dueño, por ejemplo en Latinoamérica, puede tener diferentes nombres, o en Europa, o en Asia. O la otra opción, sentarse a negociar la marca con una pequeña empresa. Para Apple, pues no fue problema porque así le hubiera costado millones y millones esa marca, como finalmente la adquirió, muy de buenas esta persona que la registró antes, legítimamente. Pero en muchos casos ocurre que alguien llega al mercado y no tiene esa capacidad adquisitiva para comprar la marca, entonces finalmente tiene que entrar al mercado con otra marca. ¿Bien? De esos casos hay muchísimos. La otra figura, que son los circuitos, bueno, otra figura disponible en materia de propiedad industrial son los esquemas de trazados de circuitos electrónicos o integrados. Realmente esto lo que protege son un conjunto de elementos cuando están armónicamente dispuestos, que son elementos eléctricos, pero que van a desempeñar una función electrónica, que es lo que se conoce, por ejemplo, como los chips. Esta protección es muy específica y a nivel Colombia existe, pero no es muy común que se dé, ¿sí? Realmente, porque hay países que tienen una trayectoria muy fuerte en este tipo de desarrollos, como principalmente son los países como Estados Unidos, Japón o Corea, pero existe la protección. Por su parte, que es la otra gran figura de la que ya hemos comentado en gran medida, son las marcas. Acá hay unos ejemplos que ustedes ven: la marca Roa, Corona, Frisbee, Krebs, Alquería. Las marcas conceptualmente se entienden como signos distintivos que son capaces de identificar a un producto o un servicio en el mercado. Es decir, la marca lo que tiene como función es que me identifica un producto en el mercado. Como ahorita hablábamos, por ejemplo, el caso de Corral, o el caso de FAB, o acá el caso de Roa o Frisbee, nosotros como consumidor identificamos que cierto producto tiene una identificación. Pero ¿acaso todos sabemos quiénes son los dueños de Roa, o de Krebs, o de Frisbee? Puede que no lo sepamos ni nos interese. A nosotros nos interesa llegar al mercado, a un supermercado, y saber que la marca FAB está allá, Ariel, o Margarina, La Fina, o si algún día me funcionó mal, muy mal, la Rodiana, pues probablemente lo dejé de comprar, pero también me sirve para poder identificar qué tipo de producto, cuál es el producto que ya dejaré de comprar, ¿bien? O con cuál me fidelizo. La marca puede consistir en cualquier elemento nominativo, es decir, un texto. Hay marcas que únicamente consisten en la parte literal. Por ejemplo, digamos, acá solo hay marcas gráficas, pero por ejemplo Ecopetrol tiene una marca interesante porque tiene un elemento gráfico muy notorio y una parte también nominativa, que es la parte, la expresión literal Ecopetrol. Hay muchas marcas que no tienen partes gráficas, sino únicamente tienen su nombre, ¿sí? Muchas otras marcas tienen elementos gráficos mucho más completos o más complejos y mucho más caprichosos. Por ejemplo, Noel, que pues es una marca de una trayectoria bastante amplia, como por ejemplo Ramo también, que son marcas de años atrás, y tienen todo un conjunto de elementos distintivos. Marcas que se han posicionado mucho, que ustedes conocen muy bien, por ejemplo la marca Coca-Cola, que pues además de un elemento gráfico, tienen unos colores que utilizan. A nivel Colombia, por ejemplo, tipos de esas marcas que han tenido muy buena acogida y protección, por ejemplo Manzana Postobón, que siempre lo identifica con el color rosado. Marcas también interesantes, por ejemplo, como
muy importantes en Colombia es el café Juan Valdez, que ha sido registrado en muchísimos países en el mundo y es uno de los ejemplos y casos exitosos de protección en materia de marcas a nivel mundial, que ha sido protegido por la Federación Nacional de Cafeteros. Cuando yo protejo una marca, la marca se protege igualmente a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de un registro, y esa protección me la otorgan por un término de 10 años, que se cuenta, en este caso sí, a partir de la concesión del registro. Pero acá hay algo diferente a lo que ocurre a patentes y a diseños, y es que una marca puede ser renovada ilimitadamente en el tiempo, es decir, cada 10 años yo puedo hacer la renovación de mis derechos de marca. Bien, por eso es que Coca-Cola hoy en día, que ya tiene más de 120 y pico años de existencia, aún tiene derechos de marca casi en todos los países prácticamente del mundo donde hay protección de marcas, porque la renueva cada 10 años. En patentes no se puede renovar, sin embargo, en el caso de Coca-Cola, ha mantenido el control porque no protegió su receta o su fórmula a través de una patente, sino que lo mantuvo en secreto y aún lo mantiene bajo una modalidad que se llama el secreto empresarial, información confidencial. Bien, si lo hubiera protegido como patente, pues después de los años del año número 20 hubiera quedado en el dominio público y cualquiera podría acceder a esa información, ¿correcto? Ya para ir concluyendo y dejar un espacio a algunas preguntas, les quiero mostrar aquí o señalar algunas de las ventajas que tiene el tema de la propiedad industrial. Cuando yo protejo algo que yo cree, bien sea un producto a través de una patente, un signo a través de una marca, un diseño a través de la figura de diseños industriales, o si creo una obra, pues estaré protegido por derecho de autor. En el mercado va a tener unos efectos importantísimos. Igual que si no lo tengo, también va a tener unos efectos importantes pero negativos. Por ejemplo, si yo lo protegí, ese es un caso de protección de diseño industrial, donde esa botella, si ustedes fijan, no sé si alcancen a verlo, pero acá tiene unas especies de ranuras específicas, ¿sí? Como unos grabados. Este grabado no tiene ninguna funcionalidad. Hay casos en que un producto sí tiene una funcionalidad, la botella, esto lo vamos a ver al final, como el caso de Gatorade, donde la botella sí tiene una disposición específica, una funcionalidad, bien sea para conservar el producto o para que digamos, se pueda limpiar más fácilmente o para agarrarlo más fácilmente. Cuando tiene esas funcionalidades, pues va a ser un producto novedoso que probablemente va a tener protección vía patente. Pero si ustedes ven este caso, Suavitel, este no tenía ninguna funcionalidad, pero es un diseño diferente, novedoso. Y fue protegido, como ustedes lo ven acá, así es como uno presenta las solicitudes ante la superintendencia, es decir, presentando los dibujos o las gráficas e indicando en dónde está la parte novedosa del diseño. Pues esto fue lo que se protegió. Tanto es que si, por ejemplo, un producto competidor, un Soflan o cualquier producto de limpieza del mismo sector utiliza un diseño similar, pues estaría infringiendo los derechos y los titulares de este diseño industrial de Suavitel podrían irse a atacar con todo. ¿Bien? En el caso de patentes, acá voy a ponerles un video ya donde es una cerradura específicamente con unas funcionalidades electrónicas que se creó y es un caso exitoso de protección, de patente. ¿Esto qué le permite? A que si alguien en el mercado va a fabricar esa cerradura específica, pues tendrá que pagarlo después, es decir, que estaría infringiendo los derechos. Si no quiere infringir derechos, tendría que recurrir al titular de la patente y pedir la autorización o negociarla para que le pague. Veamos un video.
que hizo fue crear una cerradura específica con funcionalidades específicas. Es esta empresa, disculpen un momento, es esta empresa. Glock es la empresa de innovación y creación de tecnologías que integra ingenierías de software, hardware, electrónica y posicionamiento satelital. ¿Ellos qué hacen? Ellos fabricaban pues, desarrollos, pero como les suele ocurrir a muchas empresas, si desarrollaban algo y luego se lo vendían a un gigante empresarial, pues el gigante le pagaría inicialmente por unos productos, pero si no tiene la propiedad intelectual, pues luego esa empresa grande los fabrica o hace sus diseños propios y ya se acaba la relación. En este caso ellos lograron proteger no solo la invención, o sea, el invento a nivel Colombia, sino que esta es una solicitud a nivel internacional. Entonces, en esa solicitud y luego con base en esa solicitud internacional pueden irse a proteger a cada uno de los países de interés de mercado y pues ya tienen protegido el producto que desarrollaron en varios países. Cuando una empresa logra esa protección, pues ya la negociación cambia, porque ya si una empresa se acerca a comprarle, por ejemplo, estas cerraduras, ya no solo le va a comprar 5 y 10 o 100 o 1000 y se acaba la relación, sino que va a generar una relación más a largo plazo, porque cada vez que necesita la empresa grande u tercero comprar este tipo de cerraduras, tendrá que recurrir al titular de la patente. Bien, entonces se vuelve un modelo de negocio más interesante. Si no lo tuviera protegido, pues no ocurriría eso. Un caso, por ejemplo, específico en marcas es este. Esta es una marca, pues de hecho este es un caso real de uno de los equipos deportivos colombianos, donde pues la marca estaba protegida, registrada por el club para identificar actividades deportivas, y un tercero solicitó la marca a Médica exactamente igual, porque quería obtener derechos. Por supuesto fue negada la marca del tercero, porque esta marca ya estaba protegida. Si no estuviera registrada la marca del club, probablemente este señor, es decir, la superintendencia no hubiese tenido probablemente otros elementos y se lo hubiera concedido, y lo que hubiese tenido que hacer el Club América es iniciar un pleito judicial de muchos años para poder tratar de recuperar esa marca. Bien, en este caso está registrado Vive 100 como marca de bebidas o productos relacionados con bebidas, y pues se intentó hacer un registro que, fíjense acá, la marca no es exactamente igual porque se llama Vive Aloe y tiene unos colores distintos, pero en marcas la protección es tan fuerte que no solo evito que registren marcas idénticas, sino también evito que registren marcas similares a las que yo tengo protegida, para identificar productos iguales o similares a los que yo tengo protegidos. Entonces acá, ¿cuál fue el análisis que se hizo al interior de la superintendencia? La marca Vive 100 está registrada, ya tiene derechos. Si alguien va a querer registrar Vive Aloe, no lo podrá hacer, y en este caso fue negada, porque podría generar una confusión en el mercado y podría hacer pensar que Vive Aloe tiene alguna relación con la marca Vive 100, que de pronto podría ser una versión o otra línea de producto. Ante esa situación de posibilidad de confusión, se niegan las marcas. Bien. Cuando alguien tiene protegida su propiedad intelectual en el mercado, por ejemplo con marcas, y estas marcas se empiezan a posicionar, pues después de un tiempo uno puede hacer algo que se conoce como la valoración de intangibles, específicamente la valoración de una marca. Como les daba el caso del Corral, cuando se hizo esa adquisición empresarial, pues todo lo que se tuvo en cuenta no solo fue lo que costaban sus bienes físicos, sus activos de carácter tangible, sino principalmente sus activos intangibles. Y por ende hay una gran porción que hoy en día las empresas van a ubicar en sus activos intangibles, principalmente la marca. Usualmente se hacen estos estudios de
de cuánto cuestan o qué valor tienen las marcas y las principales marcas en el mundo, en Latinoamérica, y estas son, por ejemplo, las marcas más valiosas. Es un informe de hace ya un par de años, de cuánto cuestan las marcas, cuánto están valoradas las principales marcas en Colombia. Entre ellas aparece la marca Águila. Esto está expresado en millones de dólares, o sea, más de 3.000 millones de dólares está valorada la marca Águila. Sería interesante que estuviera de primera alguna marca de alguna institución educativa, pero realmente está de cervezas, por algo será. Pero, por ejemplo, fíjense que sigue la marca Bancolombia, Coker, Banco Bogotá, Ecopetrol. Ecopetrol es algo importantísimo que esté por la naturaleza jurídica de Ecopetrol y el impacto que tiene. La Vivienda, Banco Popular, UNE, Sura, Tigo. Estas marcas tienen un valor de mercado enorme y todas estas, por supuesto, empresas han hecho protección de propiedad intelectual desde el principio, donde han protegido sus marcas, donde han protegido sus otros signos distintivos. Si hacen algunos desarrollos, por ejemplo, Ecopetrol hace muchísima actividad de investigación con una universidad en Colombia acá que es la UIS, trabaja mucho de la mano con la UIS y generan nuevos productos y desarrollos y los protege detrás de patentes. Acá quiero mostrarles algo, que este es un caso exitoso, donde la Universidad del Norte hizo trabajos de investigación y desarrollo junto con Procaps y desarrollaron una formulación novedosa antiácaros. Y no solo se quedaron en la actividad investigativa, sino eso es lo que pues, uno hace como asesor de propiedad intelectual, y es ayudar a llevar lo que protege al mercado, algo que se conoce como transferencia de tecnología y específicamente comercialización. Es decir, no solo se identificó, se protegió, sino que empiezan a sacarle un provecho económico a lo que generaron. Este es un caso exitoso muy interesante colombiano, donde crean el producto Acar Clean. Yo no sé si el video tiene... sí, acá sí tiene. Y aunque no los puedas ver, los ácaros están en tu hogar generando alergias y otras molestias. Elimínalos con Acar Clean, el único que acaba con los ácaros de manera eficaz. Porque allí donde no llega tu vista, Acar Clean sí llega. Acar Clean elimina los ácaros que producen alergias. Procaps Consumo, calidad de vida para la familia. Este caso, como les decía, es interesantísimo, y eso es a lo que se le está apostando hoy en día en Colombia, a que las universidades no solo entiendan que tienen bastantes elementos para ser protegibles, que se sensibilicen los estudiantes, los docentes, los empresarios, sino que luego de que identifican esa propiedad intelectual, la protejan, y luego de que la protejan, hagan ese match, esa relación con la empresa para poder hacer estas sinergias, donde lleven un producto universitario de laboratorio a la industria y generen desarrollos como este. Hoy en día, la Universidad del Norte no solo pues, tiene un impacto institucional positivo por haber creado y protegido esto, sino que Procaps, al estar distribuyendo este producto antiácaros, pues le está generando ingresos para la universidad. La universidad recibe una porción de ingresos que invierte en actividades de investigación y desarrollo, y además, en virtud del reglamento de propiedad intelectual, que es la política interna en materia de PI, de propiedad intelectual, le reconoce los derechos económicos a favor de los inventores que generaron este producto. Es decir, los docentes también que invirtieron ahí su tiempo y llegaron al desarrollo tienen un incentivo. Bien, esto funciona muy bien en Estados Unidos, con la Universidad de California, en Israel, con el Technion, que son universidades supremamente exitosas en todo esto, pero hoy en día también empieza a funcionar en Colombia, y es donde empieza a verse este tipo de ejemplos. ¿Bien? Casos exitosos como el de Vélez, que también es un caso local, hoy en día a través de la utilización de la propiedad intelectual ha registrado sus marcas, ha sabido manejar esquemas como el de franquicias, donde el sentido principal es el manejo de intangibles, donde yo entrego algunos derechos en licencia para que se replique un modelo exitoso. Vélez, por ejemplo, tiene alrededor de 230 tiendas abiertas,
210 puntos de venta, 10 tiendas bajo el modelo de franquicia, es decir, que a un tercero le entrega un conjunto de intangibles, incluyendo la marca, para que la utilice en un determinado territorio, y se extiende su elemento empresarial. ¿Bien? Bueno, este es un caso también interesante de Manizales, donde crean una máquina para hacer empanadas a nivel masa, sí, a nivel industrial. Este es un caso interesantísimo porque esto arrancó hace unos años por un grupo de mujeres cabezas de familia donde vendían empanadas tradicionalmente. No tenían el dinero para recurrir a un asesor de propiedad intelectual, pero gracias a la existencia pues, de apoyos como el de la superintendencia, que ahorita pues hay muchos programas para ir, apoyar, para sensibilizarse en esto, hay unas tasas preferenciales para MIPYMES, por ejemplo, pues ellos recurrieron a apoyo, también recurrieron apoyo de FONADE en su momento, y entonces empezaron a mirar que lo que ellos habían hecho es que ante una necesidad de crear empanadas en masa, con apoyo de personal también técnico, del SENA, intervino también ahí, crearon primero un modelo muy rústico, muy coloquial, de máquina, y generaron ya, no solo hacían un número menor a la hora, sino que ya multiplicaron por 10, por 20 ese número, recurrieron al apoyo en materia de propiedad industrial, mejoraron su desarrollo y lo lograron proteger. Hoy en día esto ya no es un grupo de señoras, sino que es una empresa grande, donde tiene más de 20, 30 empleados, donde ya tiene negocios con varios países en Europa y con Estados Unidos, y ya esto se consolidó como una empresa. Este es un caso interesante porque muchas veces quiero finalizar ya con un casito acá. El caso de Manquipanadas, además de ser un caso interesante, es un caso muy bonito porque realmente las personas se subestiman por un tema de lo que crean. Y me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy a Boyacá o a Pasto, porque tienen cosas muy interesantes, sobre todo las universidades, y lo primero que dicen es: no, pero esto no debe ser protegible porque quienes hacen investigación son otras universidades o en otros terrenos, y realmente hacen cosas muy buenas, pero por desconocimiento no lo protegen, lo publican antes de proteger, y cuando ya lo quieren proteger, ya no es protegible, porque ya no es novedoso. ¿Bien? Entonces este caso de Manquipanadas es bonito porque realmente sí funciona la propiedad intelectual. Cuando a veces uno habla de PI y ve los casos de Estados Unidos, de Israel, de europeos, pues funciona todo muy bien, pero lo que es que cuando uno está allá, el escenario es muy distinto. Hay inversión por todo lado, hay capitales de riesgo, el emprendimiento funciona de otra manera. Cuando uno está en Silicon Valley, en California, donde están las empresas situadas, las principales empresas como eBay, como Facebook, es otro escenario. Cuando nosotros nos venimos acá y vemos que lo que hay que utilizar es la propiedad intelectual de acuerdo a lo que tenemos, es decir, de acuerdo a nuestros modelos empresariales, aterrizándolos, también se puede. Y ese caso de Manquipanadas es excelente para mostrar eso. ¿Bien?
Finalmente quiero mostrarles, es más que un taller, esto se hace cuando tengo grupos pequeños. Solo quiero mostrarles el caso aquí para finalizar, es el caso de Gatorade. Gatorade es un caso interesantísimo, utilizamos la superintendencia mucho porque es un ejemplo donde hay diferentes tipos de protección en un solo producto, o más bien en un solo modelo de negocio. Gatorade, si ustedes ven esta botella con los colores, acá hay millones y millones de dólares invertidos en propiedad intelectual, pero que a su vez le han generado millones y millones de dólares en ingresos a la empresa. En la botella de Gatorade, por ejemplo, si ustedes observan, pues Gatorade, la marca, por supuesto que está protegida a nivel mundial, país por país han hecho registros en todo el mundo. El diseño de la botella está protegido, es decir, por sus rasgos específicos, pero además, la botella también tiene patente, porque tiene elementos funcionales. Es un producto novedoso con elementos funcionales donde ahí sí el agarre específico va a tener un efecto de funcionalidad, ergonómico también, la funcionalidad del producto, la conservación, tiene también los efectos por el empaque. Gatorade, la empresa, tiene protegida también su tapa. Esa tapa que parece un chupo está protegida. La rosca también está protegida, de hecho la base. Por ende, si un productor o un competidor utiliza un diseño similar a un producto, una tapa, entra en infracción. Todo esto hace que el mercado, digamos, que respete mucho más a Gatorade, y que el empresario o la empresa que está atrás de este producto tenga unos dientes, unos colmillos súper filosos al momento de vender su producto, al momento de competir. Por ejemplo, acá no se alcanza a ver tan en detalle. Bueno, acá sí. Gatorade en Colombia, miren, solo en Colombia tiene 26 diseños industriales protegidos. O sea, uno pensaría que podría ser uno, tiene 26 diseños protegidos, tiene 7 diseños protegidos respecto a una porción de la botella, o sea, partecitas, tiene 2 diseños protegidos respecto a la tapa, tiene patentes de invención a nivel internacional sobre la composición, es decir, la formulación la protegió vía patente, porque de hecho esta Gatorade no simplemente es una bebida saborizada, sino que es una fórmula que, exacto, es muy hidratante, porque fue producto de la Universidad de la Florida hace muchos años para generar mayor rendimiento y recuperación a un equipo de fútbol americano que ellos tenían. De hecho se llamaban los Gatorades, y de ahí salió el nombre. Tienen protegida la botella. De hecho fueron tan inteligentes en utilizar la propiedad intelectual que, además de tener la protección por la botella, generaron una máquina específica para sellar el producto y también la protección vía patente. Estos son simplemente evidencias de las solicitudes o de las patentes en Estados Unidos. Esta es una patente de Estados Unidos, ante la USPTO, que es la equivalente a la oficina de patentes, la oficina de patentes y marcas norteamericana. Si se fijan que la tapa está protegida, así es como cuando uno especifica o evidencia en los rasgos o elementos novedosos de lo que uno va a proteger cuando presenta una solicitud de patente aquí en Colombia o afuera. Esta es la patente sobre la botella. Acá está el diseño industrial, uno de los diseños industriales sobre la botella. Y finalmente, la marca. La marca, si ustedes han visto, no sé si lo hayan percibido, pero claro, si lo ven acá lo van a ver mucho más claro, cómo ha evolucionado la marca de Gatorade. Y todas estas versiones están protegidas. Hoy en día se ha posicionado tanto que si uno ve esta G en un producto y más los colores, pues ya uno sabe que está tratando de Gatorade. Esta marca, se imaginarán, por ejemplo, cuánto podrá costar en el mercado. Gatorade, la empresa tiene ingresos no solo por venta del producto,
puede que sea otro producto de cualquier otra bebida, pero si copiaron la tapita que tiene protegido el diseño, pues entran en los pleitos o terminan negociaciones, ¿bien? Y hoy en día, pues por supuesto que todos esos intangibles hacen parte de uno de los elementos más importantes de la empresa, ¿bien? Entonces ya finalmente este era un caso que quería comentarles porque es un caso muy exitoso donde la protección de PI se ha tomado de diferentes elementos, ¿bien? Eso era lo que quería contarles. Si alguno tiene una pregunta, bienvenida, la puedo formular, si no, pues a través de los canales de la universidad me lo podrían comentar. Muchas gracias. Tengo algo de confusión entre marca y logotipo. Especialmente me gustaría saber, en el caso de los abogados, que muchos se pueden presentar homónimos porque pues sí, muchas personas se pueden llamar igual. ¿Qué responsabilidad había, por ejemplo, que alguien se llame, tenga el nombre de Cancino y no es que lo quiera suplantar, sino que coincide, que tiene el mismo nombre y apellido? ¿Funciona en este caso? Bien, listo. Buenísima la pregunta. Entro rápidamente a responderla. Cuando yo protejo algo como marca, necesariamente tengo que recurrir a la superintendencia y no todo elemento va a ser protegible. Hay unos requisitos. Por ejemplo, que la marca, por ejemplo, ya no esté registrada. Uno. Que la marca no consista en el mismo producto que yo quiero diferenciar o identificar. Por ejemplo, yo no podría registrar una marca que se llame agua potable para identificar agua potable, sino que tiene que ser diferente, bien caprichosa. En lo que tú mencionas, el logotipo realmente es una concepción más técnica. El logotipo puede ser en la parte gráfica de una marca, entonces eso es lo que se registraría. Puede ser registrar solo la parte nominativa, el nombre, o el elemento gráfico. Lo ideal es unificar o darle un elemento gráfico para que sea mucho más caprichoso y más fuerte la marca. Ahora, lo que tú mencionas, si alguien tiene si yo registro, por ejemplo, la marca, no sé, por ejemplo, Arroz Diana, si alguien va a registrar una marca similar, pues no la podría registrar porque estaría adquiriendo mis derechos. En la protección de lo que otorga la superintendencia a nivel de marcas es que nadie puede registrar una marca que se parezca a la mía o que sea idéntica si está relacionada con unos productos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso Corona, si yo hay una marca Corona registrada para chocolates, pero hay una marca registrada para Corona para zapatos, para baldosas, para cerveza, y son de titulares distintos. ¿Por qué? Porque cada quien tomó un nicho de mercado totalmente distinto. Si yo hoy en día fuera a registrar Corona para, no sé, chocolates dulces, pues ya no lo podría registrar porque ya hay una categoría ocupada. ¿Bien? Cuando las marcas ya son muy fuertes, como Coca-Cola o como Facebook, ya impiden que inclusive en otros productos sea registrado. La otra pregunta que hacías... Los nombres de los abogados. Bueno, ya, perfecto. Cuando hay un nombre, pues miren que eso ocurre. De hecho, aquí han ocurrido varios casos. Si yo quiero registrar Suárez y Asociados como marca, que es distinto a hacer el registro como entre cámara, pues yo tengo que hacer el trámite ante superintendencia. Y si ya hay alguien que registró Suárez y Asociados como marca, yo ya no lo podría hacer. Y eso pasa en el tiempo, primero en el tiempo, primero en el derecho. La marca, por ejemplo, Falcao, estaba en trámite y alguien más intentó registrarla y finalmente se dio la discusión al interior de la superintendencia y pues le consideraron una marca primero al que la había solicitado, que fue la empresa de Falcao, para identificar productos deportivos. Eso ocurre mucho, con la marca Marvel ocurrió muchísimo. Carolina Cruz, por ejemplo, tiene su marca registrada para identificar productos y servicios, ¿sí? Y puede que haya una Carolina Cruz aquí, un homónimo, pero no tiene su nombre registrado como marca y ya no lo podría hacer. ¿Bien? Buenas noches, una pregunta. Sí. Perfecto. Si usted nos refería a que las ideas deben ser materializadas y esa materialización es la que se protege. Si yo tengo una idea y por recursos económicos no puedo materializarla de una forma idónea, pero la registro en un documento, en un escrito en el que manifiesto exactamente cuál fue mi invención o cuál es la idea que tengo, ¿la protección se da únicamente sobre ese documento o se da en la idea que finalmente se podría materializar de otra manera? Bien, le voy a responder su pregunta con un ejemplo.
Si nosotros aquí estuviéramos en este escenario haciendo un taller de creación o co-creación y uno de ustedes dice, mire Juan, es que yo tengo una idea de vender café en las calles a través de un carro alegórico y entonces voy a vender café fresco y solo vender café de la Sierra Nevada porque es un café premium, rico y de alta calidad. ¿Y cómo lo vas a hacer? No, mire, el plan de negocio es este, el plan, etcétera, voy a hacerlo así. Y así lo escriba, lo que se estaría protegiendo es, por derecho de autor, ahí simplemente es tal y como usted lo escribió, es decir, como si fuera un artículo, y evitaría que alguien más tomara eso y lo escribiera. Pero si 8 días, 15 días, 3 meses después, alguien escuchó su idea y generó ese carro, lo construyó, lo materializó y efectivamente empezó a vender, hizo el modelo de negocio, usted no tendría nada que hacer al menos de propiedad intelectual, porque las ideas no son protegibles. Bien, así como el caso que les daba del Quijote de la Mancha, yo puedo hacer un dibujo a partir de una idea. ¿Sí? Lo que yo tendría que hacer ahí para proteger ese modelo de negocio es inventarme una marca. Eventualmente, si lo que voy a hacer es un producto específico de café, no solo el café, eventualmente si hago un desarrollo nuevo, protegerlo, si hago un empaque, protegerlo por diseño industrial, si tengo empleados donde hacen una formulación específica, contratarlos con cláusulas de confidencialidad y tenerlos a todos contratados por escrito. Es decir, es un cúmulo de acciones para poder echar a andar mi mercado. Si ya luego después hay una competencia, para que yo pueda pelear la competencia sin estar dentro del sano libre mercado, pues es porque me está infringiendo la marca o porque tengo una marca similar a la mía o porque, por ejemplo, me esté desviando la clientela y lo puedo atacar. Pero si no es así, la libre competencia ¿cómo aplica? Como el caso de Easy Taxi y de Taxi. Muchas veces tengo clientes de software donde me dicen, pero ¿qué pasa si yo arranco una aplicación, me la pueden copiar? Pues no le podrían copiar el lenguaje de programación, porque sería una infracción por derecho de autor, o la marca, pero si le ponen competencia con algo, con una idea similar, pues no habrá ningún tipo de infracción. Entonces sí hay que materializarlo y dependiendo de las figuras protegerlo. Se trata de lo siguiente. Respecto a la producción ¿Respecto a qué? de ideas altamente productivas, ¿no? Sí. En la parte industrial. Entonces, a veces se presentan, digamos, algunas diferencias poco notorias, ¿no? En el sentido que son muy sutiles, dado el caso, por ejemplo, entre una demanda que se suscitó entre los productores de Coraza, Cultura Coraza, y Pintuco con otra empresa, y había que hacer un peritaje ahí, pero era de los componentes químicos, de los sedimentos que dejaban las culturas. Sí. Es decir, habían algunas condiciones, pero ninguno de los dos tenía el registro conveniente a nivel químico, sino tenían era su marca. Perfecto. Ese caso es interesantísimo porque estamos en el día a día que yo trabajo, tengo muchos casos así. Entonces a veces dos empresas compiten y ese caso es perfecto porque una dice, por ejemplo, mira, tú me estás infringiendo, y la otra dice, no, tú me estás infringiendo a mí. Si ninguna de las dos tiene protección vía patente, pues realmente ninguna tiene que derechos que alegar porque no lo protegieron, y lo único que podrían pelear es por marca, pero puede que los productos sean muy similares, pero se llamen totalmente distintos, ¿bien? Sino que aquí la formulación es lo parecido. Si una de las dos hubiese protegido a través de patente, que sería perfectamente protegible por el tipo de producto, pues es súper sencillo en una negociación, porque uno mira qué quedó protegido en la patente versus el producto que está en el mercado, y si está el producto, digamos que materializando lo que yo tengo en la patente, pues no hay nada que hacer, y casi siempre eso se termina en negociación. Y en ese caso, si no hubo protección de ninguna de las dos partes, por eso terminaría en conciliación. Sí. ¿Cuál es el valor estimado en los costos para registrar una patente
de acuerdo a los productos, si hay diferencias Bien. o cómo funciona eso. Bien, no, muy buena pregunta. En tasas, en materia de marcas y patentes, bueno, todas las pueden revisar en la superintendencia, en la página son públicas, por supuesto. No hay diferencias en productos, solo hay una tasa oficial para hacer la presentación, independientemente si es un producto, un dispositivo electrónico, si es una formulación química, si lo que hice fue un hardware o una relación entre software y hardware, una solución técnica, todo tiene la misma tasa a nivel de superintendencia. Actualmente, la tasa de trámite, de presentación, no es muy costosa, está alrededor de 86.000 pesos, pero cuando ustedes vayan a interesarse por un trámite de patente, no solo miren la tasa de arrancar el trámite, sino que para patentes es todo un proceso que la superintendencia tarda alrededor de 22 meses en promedio, aproximadamente 2 años, es un trámite de patente. Y cada vez que va aumentando el trámite, tiene unas etapas específicas, hay unas tasas que deben pagarse. Por ejemplo, hay que solicitar un examen de patentabilidad que si ya valen alrededor de 1.500.000, que es un pago que se hace a la superintendencia para que haga ese análisis técnico detallado. ¿Sí? Luego hay una etapa donde puede haber un requerimiento para que aclare la información, y ahí, a pesar de que no hay tasa, sí usualmente ustedes deben recurrir al apoyo de un asesor. Entonces también deben pensarse en los costos de asesores externos para que le ayuden a preparar técnicamente la solicitud y eventualmente a responder y apoyarlos en el trámite. ¿Bien? Entonces esos costos asociados también hay que verlos desde el principio. En marcas, las tasas están alrededor de 819.000 pesos la solicitud. Todas estas se pueden hacer en línea, los trámites. En marcas, el tiempo de duración del trámite es de 6 a 18 meses el trámite, porque tiene unas etapas específicas. Ahí sí solo hay una tasa inicial, ya, que es alrededor de ese trámite, pero hay que estar muy pendientes del trámite. ¿Bien? El resto de tasas están muy bien específicamente detalladas en la página de la superintendencia, si tienen alguna. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Suárez, y a ustedes los esperamos mañana para la finalización de nuestro seminario, primer seminario sobre emprendimiento. Muchas gracias, un aplauso para